En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. En Jeremías, capítulo 6, verso 16, lo hemos visto en otras oportunidades. Nos dice el Señor: paraos en los caminos y preguntad cuál es la senda antigua, el camino antiguo, y transitad por él. Y el pueblo, cuando lo escuchó a Isaías, tuvo una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo de Israel cuando Isaías le dijo que anduviera? No andaremos. No andaremos. Es posible que aquí haya alguien que a medida que caminamos en nuestra vida cristiana y sabe que es el camino de la vida, de pronto diga: no andaré por ese camino, porque yo soy autónomo y yo soy el que determino lo que es bueno o es malo. No es el hombre el que determina lo que es bueno y lo que es malo, es Dios el que determina. Es Dios. Permite el Señor que nuestro corazón esté abierto para entender. Hace 15 días toqué de entrada este paso, este tema, pero hoy vamos a caminar un poco más en eso. Permítame mirar un texto en Filipenses, capítulo 3. En el versículo 7 dice, en adelante hasta el versículo 15, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. No el amor a Cristo, sino el amor de Cristo. Es el amor de Dios que viene a nuestras vidas. Nuestro amor es inconstante. Por eso muchos, confiando en su amor, se casan y después de un tiempo dejan de amar, porque es inconstante. Pero el amor de Dios es eterno, permanece para siempre. Por eso dice el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Les dije antes de seguir leyendo ese pasaje que hablamos hace 15 días. Lo vamos a repasar siempre. En Juan capítulo 17, versículo 3, cuando Jesús oró antes de ir a la cruz. El versículo 3 dice, ¿se acuerdan qué dice el versículo 3? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, ¿a quién enviaste? ¿Cómo podemos andar por el camino de la vida sin conocer a Dios? ¿Cómo podemos disfrutar de las bendiciones de Dios sin conocerlo a Él? Podemos saber las promesas. Y uno se enamora de las promesas, pero no del que hizo las promesas. Dios no quiere que vivamos de las promesas, sino de Él. Las promesas no son la fuente de la vida. La fuente de la vida es Dios. Él es la fuente de la vida. No las promesas, no lo que sabemos, es Él. Entonces Pablo muestra su pasión en la vida. La pasión de Pablo después de que conoció a Jesús allá en camino de Damasco fue conocer a Cristo. Conocimiento, la excelencia de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa palabra basura es muy impresionante en el griego, porque la traducción literal de la palabra basura es estiércol.
¿Cuántos de ustedes vivirían de estiércol? Es estiércol. Lo tengo por estiércol. Hay palabras más fuertes en español que no me atrevo a pronunciarlas acá. Pero ustedes pueden pensarlas. Por estiércol para ganar a Cristo. Todo lo que este mundo ofrece es estiércol. Y uno cuánto se enamora de las cosas que ofrece el mundo, ¿no es cierto? Y lo que ofrece el mundo es un atractivo para alcanzar lo que el mundo ofrece. Pero todo, digan conmigo, todo lo que el mundo ofrece ante el conocimiento de Cristo es estiércol. Por eso Pablo tenía una pasión en su vida: conocer a Cristo. No ser un gran predicador, no ser un gran maestro, no ser un gran millonario, no ser una grande persona que tenía muchos títulos y que tenía muchas influencias. Todo eso que el mundo le parece sublime, delante de Dios, dice el Señor Jesucristo, es abominación. Todo lo que el mundo ofrece que parece sublime, piensa en cualquier cosa, sublime, es abominación. Sigue diciendo el apóstol San Pablo: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Porque él era un hombre que guardaba la ley. Era fariseo de fariseos. Estricto en la ley. Estricto. Vivía cada jota, cada tilde de la ley. La ponía en práctica. Era celoso por eso. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Otra vez, no la fe en Cristo. Esas palabritas chiquititas son no la fe en Cristo, sino la fe de Cristo. Eso es lo que el Espíritu Santo produce cuando viene en nuestra vida. Él produce la fe de Cristo en mi vida. Y por eso Daniel, que aunque no conocía esta verdad, la vivía. ¿Por qué podía hacerle frente al horno de fuego los tres jóvenes, los tres amigos de Daniel? Porque conocían, tenían la fe de Dios, la fe de Cristo, no en Dios. ¿Por qué Daniel pudo hacerle frente a los leones sin temor? Porque tenía no fe en Dios, simplemente, sino la fe de Dios. ¿Cómo nos hace falta entender eso? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos tienen una fe que perdura siempre? ¿Cuántos levanten la mano? Levanten, yo la levanto. Esa no es tu fe, es la fe que el Espíritu Santo puso en tu vida. Dígale a su hermano: yo tengo una fe que perdura para siempre, porque la fe del Espíritu Santo que la puso en mi vida es la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Sigue diciendo: ¿a fin de qué? De conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él, inclusive en su muerte. Cuando Él murió, toda su confianza estaba en su Padre Celestial. No que lo haya alcanzado ya. Pablo no se presenta como el modelo: yo ya soy la virtud encarnada. Él dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro aquello, si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús.
¿Para qué llamó Dios a Pablo? Para que conociera a Jesús, para que conociera a Dios. Y él dice, prosigo, no lo conozco todavía, pero prosigo a ver si logro hacer aquello para lo cual fui llamado. Ninguno de nosotros que está aquí tiene un llamado distinto. No fuimos llamados para ir al cielo. Fuimos llamados para conocer a Dios el Padre. Y fuimos llamados para conocer a Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y yo me uno a Pablo. Yo no lo he alcanzado todavía. Pero como Pablo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El supremo llamamiento. No hay nada más supremo en la vida que conocer al Padre, que conocer al Hijo, que conocer a Dios. Anhelo que ese sea nuestra meta suprema en la vida. Tal vez ustedes tienen otros sueños. Si les preguntáramos cuál es tu sueño en la vida, cuál es la meta suprema en tu vida, no sé lo que me dirían, pero examínalo en este momento. La meta suprema de un cristiano es conocer al Padre, es conocer al Hijo, es conocer a Dios. Y luego dice el verso 15, así que los que ya somos perfectos, o mejor, los que ya estamos en el camino de la perfección, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también se lo revelará Dios. Si sientes alguna cosa distinta, no, pastor, mi meta suprema es otra. Consúltesela con Dios y Él se lo revelará. Me fascina la pasión de Pablo. Que sea esta nuestra pasión. Dígale a su hermano que mi pasión sea como la de Pablo. Conocer a Dios. Conocer al Padre. Conocer al Hijo. En Juan 11:38 les voy a contar una historia. Yo he tenido experiencias en mi vida cristiana en estos cerca de 60 años en mi vida cristiana. Muy particulares. Mi primer encuentro con Jesús en el segundo semestre de 1960, muy temprano, en el segundo semestre. Una noche, estando con mi esposa en ese primer culto que asistí casi sin interés, hubo un llamado del Señor para mi vida. Y sin saber, sin escuchar ninguna voz, hubo algo dentro de mí que me llevó a los pies de Cristo. Ninguno de ustedes ha venido a Cristo porque lo decidieron. Estamos en Cristo porque a Él le plació, al Padre le plació llamarnos. Nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no lo trae. Dígale a su hermano, yo estoy en Cristo porque el Padre me trajo a los pies de Cristo. Por el poder del Espíritu Santo me trajo. ¿Y por qué no trae a fulano de tal? No te corresponde a ti entenderlo. Eso es soberanía de Dios. ¿Por qué de 8 o 10 millones en Bogotá, entre esos
poquitos, estás tú y estoy yo. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le plació llamarte a ti. Si entendiéramos eso, qué agradecido viviríamos. Qué agradecidos viviríamos. Yo llegué a los pies de Cristo. Fue mi primer encuentro con Cristo. Había nacido, había desarrollado mi vida en la década de los 50, especialmente la época de la violencia, con mucho crimen, con mucho odio, con mucha revolución, con mucho crimen, con mucha maldad, con mucha sangre, en fin, con tantas cosas. Pero a Dios le plació llamarme. Aunque, como dice el apóstol San Pablo, yo estaba muerto en delitos y pecados. Ninguno de ustedes vino a Cristo porque por usted estar vivo supo lo que tenía que hacer. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3? Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente del mundo. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No había ninguna esperanza para nosotros. Y yo tomo una comparación con Lázaro. Ahí en Lázaro, en el capítulo 11, dice Jesús, cuando llegó a Betania, que Lázaro había muerto, dice Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Sabes, hermano? Cuando yo vine a Cristo a los 20 años, yo hedía. No sé cuántos de ustedes hedían cuando vinieron a Cristo, pero es mejor que le diga a su hermano, yo también hedía. Aunque tenía muchos títulos, aunque tenía muchos aplausos de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, de mi familia, del mundo. Cuando viniste a Cristo, tú como Lázaro estabas muerto. Y ya hedías. Un poco macabra la figura, ¿no es cierto? Dígale a su hermano, ¿tú crees que yo hedía? Dígale a su hermano, ¿tú crees que yo hedía? Claro que sí. Así que esto humilla. Esto hace que aquellos que se creen dignos, nadie es digno. El único digno es el Señor. Y Él nos comparte cuando nos llama de su dignidad. Y si yo soy digno, me siento digno hoy, no es por lo que yo soy, es por lo que Él es en mí. Amén. Y puedo decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía siempre que me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Eso fue la voz que yo oí el día que el Señor me habló al corazón. En el segundo semestre, muy temprano el segundo semestre de 1960, fines de julio, principios de agosto, no recuerdo la fecha, pero muy temprano. Esa noche el Señor, la voz de Dios, le dijo a mi esposa y a mí, Mechas, ven fuera. Héctor, ven fuera.
Y oí la voz del Señor, y el que estaba muerto resucitó. Amén. Un día Dios pasó a tu lado y te dijo, ven fuera. Y por eso hoy tienes vida. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Por eso hoy tienes vida. Ven fuera. En paréntesis, deja de ser soberbio y pensar que lo que Dios hace lo hace porque tú lo mereces. No. Un muerto no merece sino enterrarlo. Porque afuera ante la multitud hiede. Eso es todo lo que merece un muerto. Pero cuando Cristo llegó a nuestro lado, nos llamó y hoy tenemos vida. Amén. Díganle a su hermano, hoy yo tengo vida también. Amén. Y dale un aplauso al Señor. Tenemos vida. Tenemos vida, vida, vida. Pero sucedió algo. Y el verso 44 es muy ilustrativo. Y el que había muerto salió. Pero salió atado. Salió con las vendas. Como enterraban los cuerpos, los enterraban con vendas. Todo, todo, todo. Yo salí caminando, pero vendado. Necesitaba que las vendas fueran quitadas. Ay, cuántas vendas tenía yo. Y a veces me parece que me quedan algunas. ¿Cuántos creen que ya fueron liberados de todas las vendas que traían? Es mejor que nos demos cuenta cuántas vendas tenemos. Y por eso no podemos perdonar como perdona Cristo. Por eso no podemos amar como ama el Señor. Por eso no podemos tener compasión como la tiene Cristo. ¿Cuántos de ustedes han sabido de alguien que ha pasado por dificultades en la vida? Y en lugar de tener misericordia de él o de ella, simplemente pasan por su lado y lo ignoran. Que Dios nos ayude. Aquí hace unos meses atrás, un pastor de la República Dominicana, Luisena, nos habló del mandato de Miqueas. Estas cosas quiero, dice el Señor. ¿Cuáles eran? Amar justicia, hacer justicia, amar misericordia y vivir humildes. 3 cositas. Amar misericordia. Qué tremenda palabra. Amar misericordia. Cuando alguien ha pasado por alguna dificultad y yo sé, necesito mostrarle que lo amo a pesar de. Amar misericordia. La orden del Señor es desátenlo para que pueda caminar claramente. Esa ha sido mi experiencia con el Señor. Y eso es lo que yo veo en ti también. Y estoy aquí con la intención de ayudarle a desatarse. Y necesitas de tu hermano para que te ayude. Necesitas los casados, necesitan de su cónyuge para que les ayude. No crean que el cónyuge, el otro es el único que necesita. Tú también necesitas. Bueno, como cristianos, como pueblo cristiano. ¿Recuerda el pasaje que les leí? Les mencioné. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, no hay excepción, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne
y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira. Todo lo que estaba sobre mi vida era la ira de Dios. No más. Eso es lo que está sobre todos aquellos que no conocen a Jesús. Están bajo la ira de Dios. Solo en Cristo podemos estar bajo la misericordia de Dios, bajo el perdón de Dios, bajo la paz de Dios. Esa fue mi primera experiencia. La segunda experiencia en mi vida, hace unos 5 años después aproximadamente, no recuerdo la fecha, después de haber conocido al Señor y yo andaba por las nubes. Era una experiencia linda. Tal vez eso es lo que llaman el primer amor, no sé. Vivía en el sur de la ciudad, en el barrio Centenario, carrera 28 con calle 27, sur. Me acuerdo bien, sí, barrio Centenario. Un día salí después de haber estado en oración, con mucha saturación. Iba por la calle y de repente pasó por mi mente un pensamiento no santo. Dejen la curiosidad de preguntar qué pensamiento era. No sé. No recuerdo. Pero fue un pensamiento no santo que pasó por mi mente. No sé cuántos de ustedes han tenido pensamientos no santos. Todos los días. Pensamiento no santo. Y ese pensamiento no santo, entiendo que se me metió al corazón. Y cuando se metió ese pensamiento no santo al corazón, sentí que algo salió y voló. Y me sentí vacío. El gozo que tenía, de repente, se fue. Tuve que ir a llorar a los pies de Cristo y pedirle perdón por haber permitido que ese pensamiento no santo llegara a mi corazón. Porque mi corazón era templo de Dios. ¿Cómo puede habitar el Espíritu Santo en un corazón que tiene pensamientos no santos? Amén. Espero que lo entendamos. Pido al Espíritu Santo que nos dé entendimiento. Soy corto de palabras, muy corto de palabras, para expresar en lenguaje humano esa profundidad. Lloré, le pedí perdón al Señor. Poco a poco la paz regresó a mi corazón. Pero ¿sabe qué descubrí en mi segunda experiencia? No solo que la primera experiencia era que Dios era un Dios perdonador y que me recibía y me aceptaba como estaba. Un Dios perdonador. La segunda experiencia que tuve es que Dios no solo era perdonador, sino celoso. Celoso. ¿Sabías eso, que Dios es celoso? Uy, alguien dirá, no, pero ¿por qué va a ser celoso? Dios es celoso. Mire lo que dice la palabra. Porque no te inclinarás a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso. El nombre de Dios es celoso. Dios celoso es. Cuando uno tiene otros dioses o otros ídolos u otros deseos u otros anhelos en el corazón distinto a conocer a Dios, a bendecir a Dios, a honrar a Dios, a exaltar a Dios, Dios nos dice, yo soy celoso. Saca esos pensamientos. Elimínalos de tu vida. Sácalos.
Ser un teólogo no es ir a un seminario, es conocer a Dios. Y Dios se revela como un Dios celoso. Mira lo que dice en los 10 mandamientos que tienen que ver con lo que acabamos de leer. No te inclinarás a ellas, a las imágenes que se producen, a las imágenes ya sean físicas o mentales. Pueden ser mentales, no necesariamente materiales. Ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Sigue diciendo en Deuteronomio 4, 23, 24. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová Dios te ha prohibido. Repito, no solamente coger una madera y hacer un muñeco, pueden ser mentales. No codiciarás, por ejemplo, ¿no? Imágenes mentales que uno se hace. ¿Alguno de ustedes ha tenido problema de imágenes mentales? Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Dios es fuego consumidor, tendremos que hablar de eso. Y vuelve y dice, y Dios celoso. En Deuteronomio 6, 14 y 15 dice, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Terribles palabras. Esta es la palabra de Dios. Esto no lo escribí yo, no me lo inventé esta mañana. Está escrito por milenios. Dios es un Dios celoso. En Josué 24 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escojaos hoy a quien sirváis. Si a los dos dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, antes de conocer al Señor, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Josué, conociendo el corazón del pueblo, le dijo, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habita en la tierra. Nosotros pues también le serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Diga conmigo, nosotros también como Israel le serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Dígale a su hermano, nosotros también le serviremos a nuestro Dios, a nuestro Señor, porque Él es nuestro Dios. Y sigue diciendo, entonces Josué dijo al pueblo, oh, como están no pueden servir a Jehová, porque Él es Dios santo y ¿qué? Y celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y si os dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal. Y os consumirá después de que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Quiero enfatizar cómo la Biblia nos habla que Dios es un Dios
celoso. Tendremos que estudiar eso. Solamente hoy es un repaso. Dejar una semilla sembrada. Dije, esa fue mi segunda experiencia con Dios. Descubrir que yo era suyo. ¿Ah? Descubrir que Dios era suyo. Que Él me había comprado con su sangre. Y que ya no me pertenecía a mí, sino que ahora le pertenecía al Señor. Diga conmigo, yo pertenezco a Cristo. Y si somos suyos, Él nos cela. ¿Recuerdan esta ilustración? Hablamos de Dios. En la eternidad, Dios existía. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, antes del principio, cuando comenzara el tiempo, ya Dios existía. Ya Dios existía. Y una de las preguntas que vino para desarrollar todo este tema, ¿qué hacía Dios en la eternidad antes de que los cielos existieran? Porque a veces pensamos que los cielos son eternos. No. Los cielos fueron creados. El universo fue creado. Y el 31 de este mes, vamos a tener a estos hermanos de Respuestas en Génesis, hablando de ese Dios que existió antes de que todas las cosas fueran creadas. Antes de que el universo fuese creado. Antes de que el sol, la luna y las estrellas, antes de que las galaxias fueran creadas, Dios existía. Antes que la tierra fuera creada, Dios existía. ¿Qué hace a Dios en la eternidad? Nuestra mente, acostumbrada al espacio y al tiempo, no puede entenderlo a menos que Dios mismo lo revele. Y nos reveló una cosa. En la eternidad, Dios hizo un plan. Lo que llamamos el propósito eterno, supremo, inalterable e inmutable de Dios. ¿Cuál fue su propósito? ¿Cuál es su propósito eterno, supremo, inalterable e inmutable de Dios? Tener una familia de muchos hijos, que todos se parezcan a su Hijo Jesús. Y en la eternidad entonces pensó en ti. Dígale a su hermano, antes de que el cielo fuese creado, ya Dios pensaba en mí. Eso no cabe en la computadora, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios lo revela en su palabra. Por revelación de Dios. Adolfo, Dios te escogió a ti antes de la fundación del mundo para que fueras adoptado como hijo suyo. ¿Para qué Dios quiere, Adolfo? Dios quiere, Daniel. Dios quiere. Mira a su hermano y dígale, Dios quiere que tú seas hijo de Dios y como hijo de Dios, parte de la familia de Dios, y como parte de la familia de Dios, que te parezcas a Jesús. Ser parecidos a Jesús. Qué meta tan tremenda. Esa es parte de la pasión de Pablo. Prosigo a la meta, porque cuando conozco a Cristo me parezco más a Él. Dígale a su hermano, cuando conozco a Cristo me parezco más a Él. Cuando adoro a Cristo me parezco más a Él. Porque como dice el Salmo 115, uno se parece a lo que adora. Si adoras al mundo, te pareces al mundo. Si adoras las cosas temporales, te pareces a ellas. Pero si adoras a Cristo, te parecerás más a Él. ¿Entiende por qué quiero que sean teólogos? No que conozcan de Dios, sino que conozcan a Dios
y sean transformados a la imagen de Jesús. Eso sucedió en la eternidad acá. Entonces Dios decidió crear los cielos y la tierra. ¿Sí? Entonces vino la creación. Creó Dios los cielos y la tierra, y el capítulo 1 de Génesis nos habla de todo ese aspecto. El capítulo 2 nos amplía un poco. En el camino, Dios creó al hombre para que caminara en la tierra hacia la eternidad. A otra parte, en el tiempo, porque en la eternidad Él quería disfrutar de Adán y Eva, de la raza humana. Pero en el camino, ¿qué pasó con Adán y con Eva? Que eran nuestros representantes federales, se separaron de Dios. Se separaron de Dios. Entonces, estando en ese mundo rumbo al infierno, aquí está el infierno, rumbo al infierno, ¿eh? El infierno es hasta abajo, ahí, rumbo al infierno, que es donde teníamos que ir. El Padre envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz. Y entonces, con la muerte de la cruz, nos redimió. Y tenemos que arrepentirnos. Teníamos que tener fe, arrepentimiento, fe. Hacer un pacto con Dios que se expresa en el bautismo. Y entonces nos vuelve al lugar donde debíamos de estar antes. Y yo les dije hace un año, Jesús, el propósito de Cristo venir a la tierra y morir por nosotros no fue salvarnos. Eso estaba dentro del propósito. El propósito de Cristo venir a la cruz es hacer que el propósito del Padre se hiciera real. Él entonces pagó por mí y me salvó. No para llevarme al cielo, sino para hacer que el propósito de Dios se hiciera real y vivir con Él para siempre. En ese camino hay un camino que se llama el camino de la vida, que es santidad, y es el camino del discipulado. El discipulado me lleva a ser transformado a la imagen de Jesús. Paréntesis. ¿Se acuerdan de hace 8 días? ¿Se acuerdan que dijo Gloria? Sí. Me dijo, pastor, usted ha estado predicando del discipulado, ahora yo quiero dar una parte práctica del discipulado. Y entonces dio una ilustración simpática, sencilla. Trajo un platanito chiquito, un platanito más grande y un platanito grande. ¿Sí? Ilustrando que yo soy un discípulo, pero todo discípulo necesita alguien que lo discipule, un discipulador. Si yo les hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes son discípulos de Cristo? Levanten la mano los discípulos. Bien, los que no levantan la mano están pensándolo y van en el camino. Quizás que son más tímidos y por eso más bien se quedan cruzados de brazos, observando. Pero sé que están oyendo. Si eres discípulo, ¿quién es tu discipulador? Esa es otra pregunta. ¿Quién es tu discipulador? ¿A quién le rindes cuentas? No, al único que le rindes cuenta es a Dios, a nadie más le importa. No. Necesitas a alguien que te discipule. Alguien que sea como tu mentor, que te acompañe, con el cual tú puedas abrir tu corazón y contarle tus problemas, luchas, no necesariamente para que te dé consejos, pero no para que te escuche y ore por ti. Cuando tienes pruebas, hay alguien en quien tú confías, contarle tus pruebas para que ore por ti. Y luego después, el más grande. Algunos que querían comerse el bananito grande, ¿no? Es alguien que sea realmente el mentor,
Y hace mucho tiempo en Hombres de Valor lo ilustramos de esta manera. Cada hombre necesita un padre, un hermano y un hijo. Un Pablo, un Bernabé y un Timoteo. ¿Quién es ese mentor fuerte que te acompaña? ¿Quién es ese Pablo que te acompaña en la vida? ¿Quién es ese Bernabé que es como un hermano? Que es como un amigo a quien le abres el corazón. ¿Y quién es ese Timoteo a quien estás discipulando? Es una buena pregunta. Esa fue la pregunta de reflexión que quedaron el domingo pasado. Entonces, si yo le pregunto, ¿quién es? Si eres discípulo, y tú me dices, yo soy discípulo. Entonces mi pregunta inmediatamente, ¿quién es tu discipulador? ¿Quién es tu hermano, tu amigo, a quien le abres el corazón? Y eres transparente con él. No para que te dé consejos necesariamente, por lo menos para que ore por ti y contigo. ¿Hay alguien con el cual le abres el corazón para que te guíe? Hermanos, estamos aprendiendo a ser teólogos y necesitamos el diseño divino para poder conocerlo a Él. El discipulado es el diseño divino. No se lo aprendió, no se lo inventó nadie. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. A los cristianos se les llamó primeramente discípulos. Eran discípulos. Es necesario, hermano, que aterricemos y pongamos en práctica lo que aprendemos. ¿Estás orando, por lo menos orando ya por esa persona que va a ser como tu hermano, como tu amigo? Que le abres el corazón. Es una buena pregunta, ¿no es cierto? Y muchos dirán, ¿se acuerdan de la famosa anécdota de tres hermanos, tres pastores, vamos a decir que pastores, o tres cristianos, cualquiera como quiera llamarlo, que un día estaban orando y entonces decidieron contarse las pruebas, las dificultades que tenían. Entonces dijo uno, la verdad, el problema que yo tengo es con el dinero. No pago mis deudas, procuro ir por el camino más corto para ganar dinero y hago cosas que no debo hacer para poder tener dinero. El amor al dinero me mata. Los otros dos lo escuchaban. Dijo, quiero que oren por mí. Entonces pasó el segundo. ¿Y cuál es tu debilidad? Ay, hermano, yo no tengo problema con el dinero. La verdad que yo respeto lo ajeno. Lo que no es mío es de otro, punto. Pero tengo un problema. Ay, las mujeres. Cuando yo veo una mujer, tengo que pedir, Señor, líbrame de tentación, Señor. ¿Por qué? Y cuando andan con minifalda, peor. Y cuando andan con escotes aquí adelante, peor. Yo no puedo ver a esta, diría él, no puedo ver a esta, ¿cómo llama? De televisión. La del programa que está ahorita, que se va a terminar ya lo de Tu Voz. Yo me llamo. ¿Cómo se llama ella? Amparito. Amparito, sí. Esa. Que no usa sostén. Y usa todas sus. ¿Se han visto? Póngale cuidado.
Y con aberturas, otras que tienen aberturas aquí adelante hasta acá, que sacan la pierna para... Y que se sientan de tal manera con la pierna cruzada para que mostrar todo lo que solo su marido debiera conocer. Ay, pastor, es que las modas de las mujeres me matan. Y yo tengo un problema de lascivia en mi mente, terrible. Tengo un problema. Bueno, y comenzó a contar su situación. Ese es mi problema. El dinero no es mi problema, es el otro sexo. Y el tercero estaba escuchando, atento. ¿Y cuál es tu debilidad? Él decía, es que me da temor contarla. ¿Pero por qué? Para eso estamos, para ayudarte. Ya nosotros te abrimos el corazón. Ay, hermanos, es que es difícil contarles el problema. Es que tengo una lengua tan larga que no puedo escuchar nada porque ya quiero salir de ahí para contarle a todos. ¿Cuál es tu debilidad? Y la verdad que hay hermanos que tienen una lengua larga. Cuando saben lo de un defecto de su hermano, van y se lo cuentan a otros tranquilos. No hablan con la persona que tiene el problema, sino que se lo cuentan a otro. Imposible que un cristiano sea así. Pero los hay. Entonces, el camino de la vida es el camino ¿de qué? Primera experiencia con Dios fue reconocer que Dios era un Dios perdonador. La segunda experiencia que yo tuve con Dios es que era celoso y que le pertenecía a Él. La tercera experiencia que he estado viviendo y que día tras día es más fuerte es que yo estoy en comunión con un Dios santo, santo, santo. Levíticos 11:44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra para ser vuestro Dios. Seréis pues vosotros ¿qué? Santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Dios es. Yo descubro que el atributo de la santidad de Dios, ese atributo acompaña a todos los demás atributos, atributos naturales o atributos morales. Dios es misericordioso porque es santo. Dios es justo porque es santo. Dios es recto porque es santo. Dios es bondadoso porque es santo. Y esos atributos naturales, su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, su eternidad, todos los atributos divinos están cubiertos por el manto de la santidad de Dios. Ay, mis hermanos, vivimos cada día en la presencia de un Dios santo. Eso es coran Deo, en la presencia de Dios, un Dios Kadosh, santo. Cuando tú salgas de ese lugar, vas a andar en la presencia de un Dios santo. Cuando llegues a tu casa, vas a estar en tu casa en la presencia de un Dios santo. Cuando almuerces, estarás en la presencia de un Dios santo. Cuando te vayas a dormir esta noche, dormirás en la presencia de un Dios santo. Cuando mañana regreses al trabajo, irás en la presencia de un Dios santo. Un Dios que nunca te dejará. Pero ese Dios es santo.
Y ese Dios santo nos dice, sed santos, porque yo soy santo. Ese será la continuación de nuestro tema, la santidad de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Nación qué? ¿Qué somos nosotros? Una nación santa, adquirida por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Somos un pueblo santo. Somos un pueblo santo. Que nuestros vecinos, que Colombia, que la iglesia conozca que los miembros de la familia de Dios que se congregan en el tabernáculo de la fe es un pueblo que vive en santidad. Es un pueblo santo. ¿Están dispuestos a seguir siendo miembros de esta iglesia? Tiene un costo. Tiene un costo. Una tareita. Una tareita. Dios es santo. ¿Tú qué piensas cuando piensas en la santidad de Dios? Anótala y escríbalo. Es una pregunta que se hace. ¿Qué piensas cuando piensas que Dios es santo? ¿Qué produce en tu vida? ¿Qué produce en tu ser? ¿Qué te habla esa palabra? Dios es santo. Escríbanla. La segunda, una promesa que les pido que hagan hoy. Hoy. La semana que comienza hoy, viviré en santidad. ¿Te animas a hacer esa promesa a Dios este día? Yo quiero orar por ti. Señor, este pueblo santo, Señor, te adora y te adorará sin cesar, Señor. Tú quieras que estemos, Señor, nuestra vida será un perfume para ti, fragante. Viviremos en santidad, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo. En tus manos encomendamos nuestras vidas y la semana que empezó hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Vayan en santidad con la paz.